muchachos, vamos a reaccionar a un video de los casos más perturbadores de Colombia. Si tú me estás viendo, mira, si tú me estás viendo, sigue viendo. Vamos a reaccionar a esto. Sabemos que en Colombia pasan muchas cosas perturbadoras. Perdón. De el Melvin te cuenta. Yo creo que he visto varios videos de él. Son muy buenos. ¿Para qué? Yo no tengo quejas de él. Y siniestras. Y la otra vez estaba leyendo un caso que me hizo preguntarme cuáles son los sucesos más siniestros que tiene este país. Hoy Traje voy a nuggets enseñarles para varios comer. de estos, Y mientras tanto, yendo lógicamente desde el más extraño hasta el más siniestro. pues vamos a ver. Alfonso Galvi fue este sacerdote que trabajó como capellán en ¿Eh? Resulta y pasa que mi apellido es Galvis. Debe ser primo hermano. Debe ser lejano, pero mi apellido es Galvis también. Entonces, ahí hay cosas, ahí hay cosas. Ahí pueden pasar cosas. el batallón Pichincha, Santiago de Cali. El 7 de agosto de 1956, en horas de la madrugada, Alfonso estaba terminando sus deberes diarios, cuando de repente escuchó un estruendo que alertó a todos. Nadie sabía lo que estaba Ok. pasando, pero lo que escucharon fue tan solo el inicio de una de las tragedias más grandes que ha azotado Colombia. Alfonso ¿Qué? fue directamente hacia el lugar del ¿Qué? sonido, y lo que vio es algo que según él nunca pudo olvidar. Había una densa capa de humo, y entre ella muchas personas heridas y la gran mayoría sin vida. Esto ocasionó que el sacerdote empezara a ayudar a todos los que podía. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues bien, el 6 de agosto de 1956, es decir, un día antes de la tragedia, 6 camiones que venían desde Buenaventura se aparcaron en Cali. Estos tenían como objetivo llegar a Cundinamarca, ya que llevaban consigo 42 toneladas de dinamita que se iban a usar para la construcción de carreteras. Solo que lastimosamente nunca... Yo siempre me he preguntado, ¿para qué necesitan la dinamita para construir una carretera? O sea, yo soy ignorante, sinceramente. Yo soy una persona muy ignorante. Y, y aún no logro entender cómo es posible que, o sea, la gente necesite dinamita para construir una carretera. ¿No se supone que la dinamita es la que destruye las cosas? O sea, yo que sé que lo que se necesita para construir una carretera es asfalto, gravilla, tal vez varillas, y, o sea, todo ese tipo de cosas que son como materiales para eso, pero es que básicamente, ¿para qué llevan explosivos? Es que, o sea, no sé, es algo lógico, ilógico. iban a llegar allá. Para Los mí, o sea, no conductores sé, ni tal siquiera vez a sabían lo echar mejor de sí, noche, a lo así que mejor, decidieron que a lo mejor sí es muy fundamental y yo simplemente estoy aquí tirándole mierda a los que, pero no quiero tirarles mierda, solo quiero. quedarse en Cali, aparcando los 6 camiones en una zona central de la ciudad. Y aquí es donde pasa la catástrofe. Una sola carga de dinamita se encendió, explotando y provocando una reacción en cadena, ocasionando que se destrozara completamente todo. Claro, me imagino que si ¿cuántos dijo? ¿Seis? ¿Cinco camiones? ¿Seis? Algo así. Estallaron todos al mismo tiempo. O era obvio, cabrón, que te iba a hacer una reacción en cadena y iba a mandar a todos para la mierda. O sea, me imagino que toda esa zona quedó destruida, todo el piso, la gente que a lo mejor no sé si lo de los camiones estaba dentro de los camiones. Todos literalmente muertos. O sea, wow, o sea, haz de cuenta que si eso fue al mediodía o algo así, donde era una zona tal vez concurrida, fácil, hubiera matado mucha gente. A 50 metros a la redonda. Las personas que vieron la explosión dicen que se creó un hongo de humo, similar al que se creó cuando explotó la bomba en Nagasaki y Hiroshima. Y de hecho la explosión fue tan fuerte que provocó un pequeño terremoto en toda la ciudad. La gravedad de la explosión fue tal que murieron cerca de 4.000 personas y Cuatro mil 15.000 más personas, resultaron cabrón. afectadas de alguna manera. De hecho, hay un dato perturbador sobre todo este caso, y es que siempre que encontraban un cuerpo lo hacían incompleto, por lo que la mayoría de cuerpos enterrados por este suceso fueron solo cráneos. Otro dato curioso de este incidente es que varias tumbas de un cementerio cercano se abrieron gracias al impacto de la explosión. Uy, imagínense cuál fue el radio del daño que hizo esa explosión. Y no, obviamente que si te explota eso solamente, pues 4.000 personas. 4.000 personas es demasiada gente. Demasiadas personas muertas, demasiada. Pero es que siento yo que, o sea, esas cargas.
de explosivos deberían ir con muchísima precaución, o sea, debería ir, no sé, o sea, se supone que deben ir como de una forma en la que estén totalmente selladas para que no se enciendan. Igual me sigo preguntando para qué se necesita explosivos para crear una carretera si a la finalmente eso la va a hacer. Fue lo que dijo, que iban a hacer una carretera y llevaban eso. Pero bueno. Pero bien, ¿quién provocó esto? Pues un culpable definido hasta el momento no lo hay, pero teorías nunca faltaron. Por ejemplo, la primera idea que se tenía es que fue culpa de los conductores, ya que según varios testigos estos se quejaban de que los motores se estaban sobrecalentando. Eso sí puede haber sido una buena teoría, pero si se sobrecalientan, yo no sé hasta qué punto se pueden sobrecalentar para que prenda uno de esos. Y yo siento que la teoría más lógica sería, es que sería ilógico que alguien se hubiese encendido. O sea, yo creo que no le da ni tiempo de correr y ya cuando ya está casi llegando prácticamente, o sea, cuando está intentando ir lejos, explota y se lo lleva. O sea, yo creo que sería lo más estúpido que podría haber. O que fuera mediodía y que la calor del sol hubiese hecho que se prendiera. Eso puede ser más Después se lógico. dijo que fue culpa de un soldado cualquiera que por accidente le disparó una carga de dinamita, provocando todo lo que pasó ese fatídico día. Que le disparara por accidente, eso no tiene sentido. Sin embargo, la teoría más aceptada es que fue un hombre común y corriente el que provocó todo esto, ya que varias personas informaron a los periódicos haber visto a un señor fumando cigarrillo a altas horas de la madrugada al lado de los Esto, caminos. esto sí pudo haber sido también. O sea, que alguien hubiese estado fumando y que justo cuando estaba fumando estallara. Eso pudo haber sido muy, muy cierto. Entonces, yo creo tal vez esa es la, esa sería la más efectiva. Eso mismo pasa igual que las gasolineras. Las gasolineras, un cigarrillo y manda a todo el mundo a la mierda, Lo literal. curioso viene aquí, y es que después de todos estos reportes se inició una búsqueda para tratar de encontrar al hombre que se vio fumando esa noche. Sin embargo, nunca se pudo dar con el paradero de tal persona. Y peor aún, ya han pasado más de 60 años desde el incidente y todavía no se sabe cuál fue la causa real de todo esto. Y Lo no que se sí va a se saber. sabe es que en la mitad de la ciudad hay una cruz que conmemora a todas las víctimas que cayeron ese día. 4000 Respecto a víctimas. Alfonso, bueno, fue conmemorado años más tarde por todos los actos buenos que hizo en vida, pero lamentablemente falleció hace una década a sus 89 años. Este es uno de los desastres más grandes que tuvo Colombia. Y aunque no tenga tanta información en sí, es uno de los casos más recordados del país, pero el que sigue es igual o peor. Ah, ya sé Andrés cuál Ford es fue este este. deportista colombiano que debutó en 1986, jugando para el Atlético Nacional de Colombia. Fue muy querido y apoyado. De hecho, decían que tenía un talento sin igual. Fue tanta su habilidad y carisma al jugar que fue apodado como el caballero del fútbol. Poco a poco Andrés se hizo una fama inigualable, tanto que era invitado a varios programas y comerciales, y daba innumerables entrevistas. Así que resumiendo, tenía el futuro asegurado. Sí, era Andrés gozó de un esta fama por varios deportista. años, y aunque él no lo sabía todavía, pronto todo iba a cambiar para mal. Lastimosamente. Era junio de 1994, y el Mundial de Estados Unidos estaba a punto de empezar. Andrés venía de recuperarse de una lesión, pero ya llevaba 6 años jugando con la Eso es lo selección, triste. así que se tenía mucha confianza en que daría un buen papel. La fase de grupos había empezado, Yo vi la serie y en de el primer esto. partido Colombia se enfrentó a Rumania, perdiendo lastimosamente 3-1, aunque fue el siguiente partido el que terminó por sellar la vida del caballero del fútbol. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues bien, el 22 de junio de ese mismo año Colombia se enfrentaba al local, es decir, a Estados Unidos. El partido se veía muy reñido, pero cerca del minuto 34 Andrés hizo la peor equivocación de su vida. Andrés hizo un gol en propia meta, y al final el partido lo terminó ganando Estados Unidos por 2 goles contra 1. Sin embargo, la cosa no terminó aquí. A los jugadores colombianos se les había advertido de no volver todavía al país. Y es que Colombia en esos tiempos era un país muy violento. Pablito La Escobar. mayoría de la plantilla colombiana hizo caso del comunicado, Eh, pero Andrés fue uno de los que ah, no obedeció.
y más temprano que tarde regresó al país emocionado por volver a tener actividad con el Atlético Nacional. Lo turbio viene aquí, y es que toda persona que se encontraba en la calle le recriminaba por el autogol. Ni siquiera podía almorzar en restaurantes porque la gente se le venía encima. Y los programas que lo entrevistaban antes ahora lo presionaban para que diera declaraciones. Lo bueno es que Andrés nunca se desanimó por esto, y siempre contestaba amablemente a todas las preguntas que tuvieran. Lo malo es que la gente no olvidaba lo que Andrés había hecho, y todo este rencor del mundial alcanzó su punto máximo. Pero eso es algo que muchas veces yo no entiendo cómo es que, hasta dónde tiene que llegar el fanatismo de las personas. Va matarse por una camisa, o sea, no tiene sentido matarse por una camisa, o sea, es solo una camisa, weón, o sea, independientemente, todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, o sea, no es justo, o sea, no es justo, o sea, no es justo, no fue justo ni para él, ni para nadie, que, o sea, que le hayan acabado su propia vida simplemente por un autogol, weón, o sea, eso le puede pasar a cualquiera. Y además que para él fue una equivocación, obviamente, porque, a ver, creo que en lo que alcanza a ver el video, porque yo sí vi el video completo, él sin querer iba a sacarla, pero sin querer, pues justo cuando la fue a sacar, le pegó mal y se le fue a la portería. Y es eso, o sea, ok, muchas veces o sea, hemos perdido los mundiales, muchas veces llegamos a la fase de grupos y ahí no pasamos, muchas veces. Y muchas veces el fanatismo colombiano, y no solo el de Colombia, o sea, el de muchos países llega hasta el punto en el que es capaz de quitar la vida a otra persona simplemente porque, ay, perdimos el partido por su culpa, todo eso, o sea, no. Ah, muchas veces, o sea, muchas veces no tiene sentido eso. Realmente es muy triste. Es muy triste ver cómo la gente se muere, cómo la gente se mata solo por demostrar que su camisa brilla más que la otra. Todos somos seres humanos. No sería justo, ¿no? Pero bueno. El 2 de julio del mismo año, desencadenando un suceso que no solo puso de cabeza a Colombia, sino también a todo el mundo. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. Andrés Escobar había sido asesinado. Pero, ¿cómo fue que pasó todo esto? Pues bueno, un poco de contexto. Andrés fue a una discoteca con dos amigos para distraerse de lo del autogol, ya que estaba cansado de que la gente se lo recriminara tanto. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que no le iba a pasar bien, ya que en medio de la celebración estos dos hermanos lo empezaron a molestar y a agredirlo de otras formas que no puede ser en este video. La cosa es que Andrés finalmente se desesperó y les dijo que lo que él hizo fue solamente un error, pero los hermanos le respondieron que él era un vendido, insinuando que Andrés fue pagado para hacer perder a Colombia. O sea, eso La no. situación escaló, hasta el punto en que los hermanos le dijeron al futbolista que no sabía con quién se estaba metiendo, saliendo de la discoteca y dejando más tranquilo a Andrés. Sin embargo, este se dio cuenta que ya era hora de irse a casa, así que se dirigió al parqueadero y subió a su automóvil. Pero algo raro había pasado. Andrés se sentía observado, así que empezó a mirar hacia sus alrededores, percatándose de que un hombre se estaba bajando de un auto. Lastimosamente para el caballero del fútbol ya era demasiado tarde. Andrés fue balaceado 6 veces en el cuello y murió finalmente Puta. 45 minutos después, justo cuando había llegado al hospital. Pero ¿por qué pasó todo esto? La primera idea que se tenía es que esto fue un crimen pasional. Eso sí lo escuché, que, o sea, al marica lo mataron porque se había metido con alguien, o sea, con una vieja que no debía y pues le era un piso. El otro es por el autogol. La mayoría de gente dice que fue por el autogol, pero hay mucha gente que dice que fue por... Estaba saliendo Es con decir, una pollita que no decían que Andrés debía, estaba saliendo con básicamente. una novia de alguien con poder. Sí. Después se dijo que esto no fue algo planeado, sino que la discusión llegó a tal punto de provocar todo O esto. tal vez fue por Pero la una versión pelea. oficial es muchísimo peor. Pues bien, para empezar, estos dos hermanos no eran unos cualquiera. Sus nombres eran Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao, los cuales estaban muy fuertemente vinculados con el narcotráfico del país.
La cosa es que estos hermanos solían hacer apuestas ilegales, y cuando se enteraron que Colombia iba a estar en el mundial, no se lo pensaron dos veces y Ah, apostaron mucho. sí, apostaron mucha plata. Esos maricas apostaron es que mucha plata y que gracias a Escobar, pues lo mataron. O sea, perdieron muchísima plata por ese partido. Pero es que, perro, es muy incierto, es que es muy incierto. Cualquier cosa puede pasar en un partido y si ya perdiste, perdiste. O sea, no. Imagínense, por qué quitarle la vida a una persona por una plata que usted perdió. O sea, ya la plata se recupera, la vida no se recupera, weón. Hay dos cosas que no se recuperan en la vida: el tiempo y la misma vida. El resto, toda la plata se recupera, toda la plata se recupera. Muchísimo dinero a su favor. La cosa es que Colombia ni siquiera pudo clasificar a octavos, y la mayoría de las personas crucificaba principalmente a Andrés por esto. Así que cuando los hermanos se lo encontraron en la fiesta no desperdiciaron la oportunidad, desquitándose con él. Pero lo raro viene aquí, y es que ninguno de los hermanos le disparó al futbolista. De hecho, el que hizo esto fue un hombre llamado Humberto Muñoz, quien era el Esta no me chofer la de los sabía. hermanos, y aquí es donde se abren muchas más teorías. Pero la cosa es que los Gallón intentaron encubrir a Humberto. Sin embargo, este último sería capturado y finalmente fue condenado a 43 años de prisión. Esta no me la sabía. Lastimosamente, la ley le rebajó la condena y en 2005 fue liberado de la cárcel. Respecto a los hermanos, pues bueno, ambos fueron detenidos en 2009 con acusaciones ajenas a la de Andrés Escobar. Este es sin duda uno de los casos más trágicos que tuvo Colombia, Qué cagada, no marica. solo por el A revuelo que lo bien. causó, sino porque realmente nunca se hizo justicia. Pero el caso que sigue me perturba todavía más. Ah, qué El cagada, 25 de weón. noviembre de 1967 pasó un suceso en un pequeño municipio de Colombia llamado Chiquinquirá, Chiquinquirá. el cual no solo es chocante por la Ah, cantidad de marica, gente que ya me perdió la vida, acordé de sino esta historia y fue básicamente que muchas personas murieron porque todos comían como en la misma panadería y hicieron el pan mal. O sea, básicamente donde venía el camión, donde venía la harina del pan, venía otro tipo de harina que pues es tóxica, ¿no? Entonces como que justo se juntaron esas dos y, o sea, se murió hasta el que hizo el pan, entonces no, qué también por la cagada. facilidad con la que se pudo haber evitado, entregando Adelantarlo un varios pedidos. poquito. Un día antes, este camionero llamado Eresmildo Vargas estaba entregando varios pedidos por toda Chiquinquirá para poder Así terminar su es. jornada laboral. Ya se estaba haciendo de noche, pero al camionero solo le quedaban dos entregas pendientes. En el trayecto, Eresmildo se desvía por una carretera mal construida, lo que en algún momento hace que el camión se mueva bruscamente, ocasionando que se rompan dos botellas de una carga que debía entregar completa. Al llegar a su destino, el cliente se da cuenta de las dos botellas y le dice al O camionero sea, que no le pagará nada, pero este le contesta que no fue su culpa, por lo que llegan a un acuerdo y Eresmildo sigue rápidamente con la siguiente entrega. Solo que vea. antes de arrancar limpia las botellas rotas. Aquí se da cuenta de que las bolsas de harina que iba a entregar próximamente estaban mojadas con el líquido de las botellas. Sin embargo, no le da mucha importancia y empieza el viaje. Eresmildo llega Lo rápidamente a esta malo. panadería famosa llamada Nutibara y entrega la harina a un joven empleado llamado Joaquín Merchán. Este la recibe y la empieza a tratar, amasando la harina y dando forma a los panes Pero que según el próximamente. marica, según el marica, que el man supo, o sea, el man sabía, o sea, como donde, o sea, como el olor era muy diferente al aire normal. Entonces fue como que le dijo al jefe y el jefe dijo, a mí me huele bien, a mí me huele bien, vamos a hacerlo así. Ya, lo sacó así. Y él, pues, como es empleado, y, pues, lo hizo así, pues, ahí fue el trágico suceso. Y hasta el mismo man que probó, hasta el mismo que hizo el pan, probó el pancito y paila, se murió por probar el pancito. Iba a meter al horno. Sin embargo, Joaquín se da cuenta de algo extraño, así que va y le dice a su jefe llamado Aurelio Fajardo que los panes están oliendo muy extraño. Su jefe los huele y se Ay, Dios percata de un mío. ligero olor a ajo, Pero es pero que, le o sea, ¿quién tiene la culpa? Ahí realmente quién tiene la culpa. El jefe que no fue capaz de poner atención, a pesar de que el empleado fue el que le dijo, hey, este pan huele como a maluco, huele como que esta harina no me suena. ¿De qué tiene la culpa el jefe o el del camión que fue el que literalmente se le rompió las botellas y fue como, no, no, yo lo veo bien,
pasa, no, o sea. Dice Joaquín que siga amasando los panes. Joaquín le hace caso, metiendo los panes al horno, pero poco a poco se empieza a Aquí, sentir. realmente, ¿quién tendría que ir a la cárcel? ¿O quién debería pagar los platos rotos? Yo siento que el menos culpable aquí es el que literalmente hizo el pan. Creo que aquí el culpable es el del camión, pero es que el del camión también se fue como un poco, yo supongo que está bien. Y el jefe, yo diría que el jefe tiene la mayoría de la culpa, diría yo. Tener mareos e incluso le dice a su jefe que no puede respirar bien. Pero Aurelio no le hace caso y lo manda a seguir trabajando. Así que en pocas palabras el jefe no Esclavitud. le creía mucho. Pero bueno, adelantemos unas horas. Joaquín se fue a su casa cuando acabó de hornear todo el pan, por lo que Aurelio al ver que no había de otra empezó a venderlos. La panadería era tan famosa que en unos pocos minutos estaba llena de gente, Me imagino. y los panes se acabaron al lapso de 2 horas. Sin embargo, aquí es donde viene lo extraño. De un momento a otro, el único hospital del municipio llamado San Salvador se empieza a llenar de gente. Primero reciben a personas diciendo que les duele el estómago. Después llega más gente diciendo que tienen mareos y dolores de cabeza. E incluso hay algunos que caen al piso inmóviles. Lo triste de todo esto es que la mayoría de personas eran padres buscando ayuda para sus hijos, rogando a los tres Uy, únicos sí. doctores del hospital que por favor no dejaran sufrir a sus Es que, familias. es que Esta imagino que tragedia era un escaló poco a poco hasta el hospital punto que más de 100 pequeñito, o personas sea. perdieron la vida por envenenamiento, y 80 de esas personas eran niños. Uy, Pero ¿qué fue puta. lo que provocó todo esto? La noticia se 80 volvió famosa niños. rápidamente y las autoridades empezaron a investigar para hallar a los culpables. Ya no hay futuro. Primero No, se dijo que el agua estaba contaminada con arsénicos. Después se pensó que la leche era la que estaba mal, lo que hizo que pero muchas ninguna de personas la las tiraran a la mitad dos. de la calle. En No algún momento se sé. pensó que era un virus que se transmitía por el aire, pero después de días de investigación por fin se descubrió que el pan de Nutivara era el que estaba envenenado, por lo que la gente se fue en contra del jefe de la panadería para que respondiera por el Pero es suceso, que el man se lava es las manos y decir, dice, no, Aurelio. yo no sabía. Pero este dijo que no tenía nada que ver con la elaboración del pan, que el que se encargaba de eso era Joaquín, su empleado. Así que en pocas palabras, Aurelio se lavó las manos. El problema es que Joaquín Básicamente. llevaba días muerto, así que se empezó a Sí, ya investigar el estaba pan. muerto. Todos los Baila. ingredientes parecían estar frescos y en condiciones óptimas, Qué pero embarrada, cuando llegan a la weón. harina se percatan que tenía un olor mucho más fuerte, por lo que deciden analizarla. Y aquí es donde realmente se sabe toda la verdad. Además, yo creo Resulta que la que ya el harina jefe contenía tuvo que foliol, decirle, no, un sí, fue mi poderoso culpa. insecticida usado para controlar las plagas de los cultivos. De hecho, este mismo Insecticida. era letal para los humanos y animales. Pues bien, cuando Joaquín amasó el Barra, pan, weón. este veneno entró en sus poros, ocasionando que muriera lentamente. Pero ¿por qué la harina tenía esto? Resulta que las dos botellas que se rompieron en el camión de Ahí Arismildo eran está. realmente foliol, que vuelve más poderoso cuando Bolívar. sube la temperatura. Así que cuando el pan se horneó, lo único que hizo fue potenciar el veneno. Potenció el Otro dato veneno perturbador de porque esta se tragedia es que calentó. Chiquinquirá se quedó sin tumba rápidamente por la cantidad de A gente la afectada. verga. Erismildon sigue con vida y contó su versión de los hechos en el año 2017, es decir, 5 décadas después de la tragedia. En el 2017. Respecto a Ay, Aurelio, pues puta. bueno, después de todo esto cerró la panadería y desapareció, aunque se dice que perdió la vida al ser atropellado años más tarde. Uy, Este marica. caso sin duda es muy triste y siniestro. La verdad es que Por eso es que todavía sí es pienso que pudo jodido. haber sido evitado Sí, fácilmente. sí es jodido. Pero como vimos, todo se juntó para que pasara esta tragedia. Es muy gonorrea. Lo que sí es que el caso que veremos a continuación no solo es más macabro, sino también más aterrador por el desenlace que tiene. En abril de 1980 las lluvias estaban inundando buena parte de Ambato, una pequeña ciudad de Ecuador. Ambato, De Ecuador. hecho, estas lluvias eran tan fuertes que la tierra estaba empezando a separarse del piso, ocasionando desplazamiento de terrenos por toda la zona. En algún momento, las personas se fijan de estas 4 figuras que estaban siendo arrastradas por el agua, así que se Ok. acercan para ayudar, pero aquí es donde se dan cuenta de algo perturbador. Todos los cuerpos eran de niñas pequeñas, Uy, y lo marica. peor es que estaban sin vida. Las Uy, autoridades marica. analizan los cuerpos y piensan que la culpa de esto fueron las inundaciones, pero después de investigar más se dan cuenta que estas niñas fueron víctimas de alguien. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? Marica, esta historia no me la Adelantemos unos sabía. días. Esta señora llamada Carvina y su hija estaban haciendo compras en la plaza urbana de la ciudad. De repente un hombre toma a su hija y sale corriendo. La mujer grita pidiendo ayuda y rápidamente con más personas logran atraparlo. Las autoridades llegan y se lo llevan para interrogarlo. Al principio no dice nada,
pero cuando ven que tiene un crucifijo piensan que es alguien devoto, por lo que deciden llamar a un sacerdote para que charle con él. Esto sorprendentemente funciona, pero lo que dijo dejó en completo shock a todos en esa sala. Ay, Pues bien, marica. este hombre se llamaba Pedro Alonso López, y Pedro aunque ellos no lo sabían Alonso. todavía, estaban al frente de uno de los asesinos seriales más letales de la historia. Pero antes de seguir, veamos un poco de contexto. Yo, Pedro nació el 8 de octubre de no tenía ni 1948 idea. en Tolima, Colombia. Era el séptimo de 3 hermanos, y según lo que dicen conocidos suyos, era el más revoltoso de todos. La infancia de Pedro fue muy dura. De hecho, solía contar que los peores recuerdos de su vida eran con su familia. Para empezar, Benilda López, es decir, su mamá, era una trabajadora para adultos, así que Uf. normalmente llevaba a los O sea, clientes era que una conseguía para prosti... su propia Era casa. una Lo peor de todo esto es cariñosa. que las habitaciones de ese hogar estaban separadas por cortinas, así que cuando su mamá tenía actividades con los clientes, todos los hermanos escuchaban. Ay, Sin embargo, al que más marica. afectó esto fue a Pedro, Qué quien con tan solo gonorrea. 9 años intentó abusar de sus hermanos menores. A la verga. Cuando Benilda se enteró de esto, lo echó a la calle, no sin antes quemarle los pies con una vela. A la Pedro mierda. estaría viviendo en la calle hasta los 12 años, y en este lapso de tiempo fue abusado por varias personas de forma que simplemente no puedo decir en este video. Lo bueno es que esta familia Le dieron por el estadounidense que lo chicorio. trataba muy bien intentó adoptarlo, y de Yo hecho lo creo que le dieron por consiguieron. el chicorio. Pedro estaba empezando a ser feliz, pero lastimosamente fue abusado nuevamente por un profesor de la escuela a la que iba, Nah. lo que provocó que No, ese es el tipo con más sal que tiene en el mundo, weón. Imagínese que usted salga, pues el man, pues yo creo que era la mamá que se la ponchaban todos los días y él solo escuche con todos los hermanos. Pues yo creo que imagínese después, después lo echan a la calle, lo vuelven y lo adoptan, después de que en la calle lo abusaron así, se va, lo ven y lo adoptan, comienza a ser feliz y en el colegio donde está estudiando, pin, lo agarran otra vez y no, lo ponen a morder la almohada. Nah, huyera nuevamente a la calle y dejara a otra su nueva vez. familia. Pasaron los años, y cuando Pedro tenía 21 fue encarcelado por hurto, pero aquí dentro volvió a ser abusado por 4 presos. Uy, Es no, aquí donde la puta, historia este toma un piro si giro es loco. salado, Pedro weón. se da cuenta que no quiere volver a ser una víctima nunca más, y este pensamiento es el que comenzaría la peor etapa de su vida criminal. Este toma una varilla carcelaria y termina con la vida de todos los presos que abusaron de él. Uy, Esto puta. ocasiona que le aumenten la condena, pero las autoridades dicen que fue en defensa propia, así que le agregan solo 2 años a su pena original de Excelente. hurto. Pedro Pues, finalmente sale de prisión en 1978 y viaja a Perú. así Sin es embargo, que aquí es es. donde empieza lo peor. El hombre empieza a tomar niñas descuidadas de sus familias y cuando están a solas empieza a abusar de ellas, para finalmente terminar con su vida apretando su cuello. Ay, Una marica. cosa siniestra a esto es que el mismo Pedro dijo que lo hacía a plena luz del día, ya que así podía ver a los ojos de sus víctimas mientras se les escapaba el último aliento de vida, lo que le da algún Viste, pero tipo de si es clase de loco, permiso. weón. Después de esto, Pedro finalmente llega a Ecuador, ¿Sabe comete qué? también muchos de estos actos. ¿Sabe qué me hace recordar este piro como a Jack el Destripador? O sea, tal cual. O sea, creo que yo no sé si alguien vio el anime de Record Ragnarok, pero cuando aparece Jack el Destripador, muestran cuando literalmente ahorca a alguien y pues hasta que lo mata como que comienza a cambiar de color, ¿sabes? Me hace recordar ese piro. E incluso se la pasa viajando a Colombia seguidamente para hacer lo mismo. Como dije a Colombia. No. Sin embargo, comete un error en la Plaza Urbina, donde lo atrapan y aquí es donde volvemos al inicio. Pues bien, resulta que lo que Pedro le dijo a los policías y al sacerdote es que no solo es el responsable de las 4 niñas halladas durante las lluvias de Ambato, sino que realmente es el victimario de muchísimas más personas. Me La policía imagino. obviamente se preocupa por esta afirmación, y aunque esperaran más confesiones, nunca pensaron que los números iban a ser tan altos. Según lo que él ¿Cuántos? mismo dijo, acabó con 100 niñas en Ecuador, 110 en Colombia A la mierda. y mucha más de 100 en Perú. A la Solo 110 mierda. cuerpos de estas víctimas fueron encontrados gracias a las indicaciones que él mismo dio, pero obviamente se presume que pueden haber muchos más. Un dato extraño de todo esto es que Marica. Pedro regresaba cada tanto a los lugares donde escondía a sus víctimas, hablando con ellas por horas hasta que se cansaba y se iba. De No, hecho, ese es por pero esto que más está es tarde se le muy puso el loco, nombre por el weón. que se le conocería actualmente, es decir, el monstruo de los Andes.
El monstruo ¿qué de los pasó con él? Andes, vea. Estuvo preso en Ecuador hasta 1994. Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. No, qué amor va a haber es con ese Hasta que hueputa finalmente fue así. extraditado a Colombia. Aquí estuvo durante 4 años en un hospital psiquiátrico. Y cuando fue finalmente declarado sano, lo liberaron. Lo raro viene aquí. Y es que hasta la fecha nunca más se volvió a saber de él. De hecho, la Interpol lo busca desde el año 2002. Sin embargo, se piensa que siguió haciendo de las suyas, ya que varias niñas han sido encontradas por Colombia con marcas similares a las de sus primeras víctimas. Hay un dato muy perturbador de todo esto, y es que cuando entrevistaron a su mamá, esta les comentó que siempre que moría alguien cercano suyo se le solía presentar en sueños, pero con Pedro esto nunca ha pasado, por lo que asegura que todavía está vivo. Este es sin duda uno de los casos más perturbadores de Colombia, O sea, y dejaron lo volar a peor, ese este tipo marica todavía puede y... estar suelto, Y lo sí, que me yo perturba creo. todavía más. Pero ahora vamos con el siguiente caso. Pero ¿cuántos años El 4 tendrá? de marzo de 1990. Ya sí, sí, pero ¿cuántos años tendrá ahorita? Busquemos a ver qué me dice la IA. Vamos a buscar. ¿Cuántos años tiene el monstruo del Andes? El famoso violador asesino de Colombia. O sea, ¿qué me dice? Vamos a ver qué edad tiene actualmente. Nació el 8 de octubre de 1948. O sea, no se sabe si sigue vivo o no. Y ahorita tiene 77 años. Ush, marica, es un poco de años. No, es muy hijo de puta. O sea, sí. Qué gonorrea, mene, que ese ya cuchito. Y yo no sé si ya todavía se le para o ya tiene fuerzas para matar a alguien. Dice que no se sabe nada desde el septiembre de 1999. O sea, no se sabe si está vivo o no está vivo. O sea, está por ahí. 92, Barranquilla se levantó con una noticia tan macabra que no solo es recordada por el suceso en sí, Barranquilla. sino también por la fecha en la que pasó. Pues bien, en esos días se estaba celebrando en la ciudad los festivales anuales, Ok. los cuales se destacaban por ser muy alegres y ruidosos. De hecho, es por esto que nadie se imaginaba que a pocos kilómetros de la celebración se estuviera cometiendo uno de los peores crímenes jamás registrados en el país. Pero, ¿qué fue lo que ¿Qué? pasó? ¿Pero qué? Pues bien, el 3 de marzo de 1992, tan solo un día antes de que se supiera todo, este recolector de basura llamado Oscar López estaba recogiendo botellas fuera de la Universidad Libre, Ay, cuando de marica, ya me repente llamado acordé. por los guardias de esta. Ay, marica, ya me acordé de esta historia. A este piro, haga de cuenta que esa universidad los agarraba para examinarlos. O sea, pero literalmente es como que, no sé seguro, como que los examinaban vivos o los mataban y los examinaban, los abrían por dentro, como para ver, o sea, sí, cómo funcionaba el cuerpo y todo eso, solamente para estudiarlos. O sea, pero era gente de la calle, era gente vagabunda, básicamente. Pero, uy, marica, qué loco. No, muy, muy loco esta mierda, eso sí. Lo primero que se le viene a la mente al hombre es que lo van a echar de ahí, pero de hecho pasó exactamente lo contrario. Uno de los guardias llamado Solo Hernández lo invita a pasar al campus, diciéndole que entre ya que tenía mucho reciclaje para regalarle, y que de hecho le iba a pagar por ayudarle. Oscar obviamente acepta y entra al campus. Los guardias lo Marica, dirigen ¿qué va hacia a la hacer? basura y lo dejan ahí. El reciclador obviamente está feliz, pero mientras recoge todo lo que necesita se percata de un olor muy fuerte. Ahora, lo primero en lo que Oscar piensa es que debe ser algún animal muerto, pero el olor cada vez se hace más intenso. Oscar intenta terminar rápidamente, pero justo cuando iba saliendo varios guardias lo toman y lo golpean con un garrote. El hombre grita pidiendo ayuda, pero lastimosamente Uy, nadie lo escucha, marica. y finalmente se desmaya del dolor. Los guardias entran en el cuerpo de Oscar a un cuarto con poca luz, preparan un arma y disparan. Ahora, aquí viene lo ¿Le turbio. disparan? Resulta que el disparo no alcanzó ninguna parte vital del hombre, solo le rozó la oreja. Oscar recuperó la conciencia rápidamente después del disparo, pero escucha como los guardias hablaban en la habitación cerca suyo, por lo que no tuvo más remedio que hacerse el muerto. Sin Uy, embargo, el olor marica, de tiro antes muy era todavía áspero, más weón. insoportable, lo que le provocaron muchísimas ganas de vomitar.
pero afortunadamente fue capaz de aguantarlas. Ahora, lo que Oscar escucharía a continuación lo dejó completamente helado. Uno de ¿Qué? los guardias entra al cuarto y le dice a los demás que solo le falta otro para cumplir con la cuota diaria, Ush, por lo marica, que se como que dirigen a otro la para la salida cuota nuevamente. diaria. Oscar espera pacientemente y luego aproximadamente media hora vuelven a entrar con otro cartonero, pero esta vez se encontraba sin vía. No, yo quiero ver la foto real. El reciclador ve de reojo cómo empiezan a afilar un cuchillo, mientras que escucha como un guardia le indica a otro que tienen que sacar los órganos con cuidado. Uy, Sin marica. embargo, este último le responde que está cansado y que mejor lo hagan mañana. Finalmente los guardias salen de la habitación, por Qué lo que el hombre puta. se levanta del piso y se da cuenta de una vez por todas de dónde venía el espantoso olor que lo molestaba desde hace horas. Ah, marica, De una hecho, mano de esto es algo que según muertos. él nunca podrá olvidar en la vida. ¿Pero qué fue lo que vio? Pues bien, lo que Oscar vio es que había muchísimos cuerpos más, algunos con extremidades faltantes, otros abiertos de Uy, yo par sí en le par, creo, weón. otros sumamente golpeados, pero definitivamente todos estaban sin vía. Aquí es donde Oscar se da cuenta que si no escapa ya, iba a ser el siguiente, por lo que abre la puerta cuidadosamente, se asegura que no haya nadie cerca y se escapa por la puerta trasera del patio. Oscar se dirige rápidamente a la estación de policía más Uy, cercana. hijo de puta. Para este momento tenía un brazo roto. Los policías lo ven y piensan que es un demente, pero este les comenta todo lo que vio. Obviamente no le creen mucho, pero al ver la insistencia uno de ellos decide acompañarlo. El hombre lo guía hasta la universidad, y este les ordena a los guardias abrirle para revisar. La cosa rara es que los guardias se niegan, lo que obviamente significa que algo está mal. Al final el policía pide Marica, refuerzos y logran que entrar, y aquí es donde se revela toda la verdad. En experimentaban con total las habían 11 cuerpos de personas. habitantes de calle sin vía. De hecho, los cuerpos estaban tan maltratados que no se podían reconocer claramente los rostros, por lo que tuvieron que pedir ayuda a otros indigentes con vida para que reconocieran los cuerpos de Uy, sus amigos. marica. La última vez que se vio esta muchacha se vio el sábado de carnaval, tipo 3 y Literalmente, media, 4 de la tarde. hombres, Pero ¿por mujeres. qué los guardias hicieron todo esto? Pues bien, después de una larga investigación se determinó que estos cuerpos iban a usarse para las clases de anatomía de la universidad. De hecho, las autoridades se dieron cuenta de más cartoneros desaparecidos durante estas fechas, por lo que en total fueron alrededor de 50 personas las que fueron asesinadas por esta gente. Un dato macabro es que uno de los guardias admitió que hacían esto para vender los órganos, e incluso dijo que tomaban indigentes porque nadie se iba a preocupar por ellos. Todos los guardias fueron capturados, pero En lastimosamente parte. fueron liberados poco tiempo después. Así que se podría decir que nadie pagó por estos actos, y a día de hoy no se sabe absolutamente nada de ellos. De Oscar tampoco se sabe nada hoy día. Lo único que se sabe es que después de sobrevivir fue ingresado a un hospital donde lo trataron hasta su curación. Este caso fue muy comentado en su tiempo, pero lastimosamente ha sido muy olvidado al punto en que no se habla nada sobre él. Yo creo que ya lo olvidaron. Ahora, Claro, es el que es caso que sigue es obvio. definitivamente el más misterioso que veremos hoy. Durante todo el video hemos abordado tragedias, accidentes, crímenes y demás cosas turbias, pero el suceso que vamos a ver a continuación se sale un poco de este formato. De hecho, el misterio que estoy a punto de mostrarles es uno de los casos paranormales mejor documentados del país. Y no solo eso, sino que a día de hoy se Paranormal. considera completamente real por la cantidad de testigos que hubo. ¿Pero a qué misterio me refiero? Pues bien, el 5 de julio de 1969, este hombre llamado Arcesio Bermúdez llega a un hospital de Bogotá, presentando Arcesio, una me suena. deshidratación severa. Los doctores le hacen todo tipo de exámenes y se percatan que el hombre presenta una temperatura muy baja. Aparte se dan cuenta rápidamente de que Arcesio tenía un nivel de radiación mucho más alto que el promedio, lo Me cual era muy suena, me raro para la suena. época. Poco a poco el nivel de radiación aumentaba, pero ahora Arcesio sentía mucho frío y su cuerpo presentaba fiebre. Los médicos nos explicaban qué estaba pasando, de hecho nunca habían visto un caso como este, pero todo cambió cuando un familiar mencionó un objeto que habían visto unos días antes. Obviamente los médicos se extrañan por lo que acababan de decir, y sin entender le piden que le explique. Ahora, aquí es cuando la historia toma un giro muy extraño. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Este niño llamado Mauricio Génico llega junto a su tía y 9 niños Sí, más a ¿qué una fue lo que hacienda sucedió? llamada Casateja, en el municipio de Anolaima. Ah, no, En la total eran 13 personas las que iban a compartir esa noche. En esos tiempos no habían celular ni distracciones caseras, por lo que los niños se divertían explorando caminos, lo que es exactamente lo que Mauricio y 3 de sus primos harían. Ya estaba anocheciendo, por lo que Mauricio decide llevar consigo una linterna para alumbrar el Ok, sendero que iban a caminar. ok. Ahora, para este momento ya eran las 7:30 de la noche,
por lo que las estrellas se podían ver sin problema. Todos los primos contemplan el cielo, pero pronto se dan cuenta de una pequeña luz que apareció de la nada en un valle cercano. Al principio pensaron que era un tipo de avión, por lo que esperaron el sonido, pero después de unos minutos se percataron que aquel avión no estaba emitiendo ningún ruido, por lo que volvieron a mirar. Ahora, Era la una luz no era nave más grande, sino extraterrestre. que se estaba moviendo lentamente hacia ellos. Mauricio alumbra la dirección del objeto con su linterna, y de repente sucede algo que el mismo Mauricio recuerda hoy día. Teníamos la linterna y a mí se me ocurrió pues para como apuntar para allá que no me tropezara con nada, y digamos que el rayo de luz se pudo haber levantado en un momento dado y coincidió con que esa luz que estaba pasando por enfrente, que no sonaba, se vino de frente. Resulta O que el sea- objeto que estaban viendo antes se mueve rápidamente hacia ellos y se pone a 30 metros de la hacienda Casateja. Mauricio grita y rápidamente sale el resto de la familia, incluyendo a Arcesio Bermúdez, quien era el dueño de la hacienda. Ahora, según esta familia, el objeto era redondo y metálico. De hecho, decían que tenía iluminación ámbar, similar a la luz amarilla de los semáforos, y Pero, parecía tener 2 patas largas. Un dato curioso de esto es que Mauricio cuenta que en ese momento todos los animales se volvieron locos. De hecho, un mono que tenían encadenado estaba intentando escapar para huir del lugar. Ahora, aquí es donde algo raro sucede. esa Arcesio está entra en un rara tipo esta de trance y se mierda. acerca poco a poco al objeto. Y aquí es donde dice que hay alguien dentro de la nave, muy parecido a una forma humana. Justo cuando el hombre dice esto, la nave despega, perdiéndose en el horizonte. Toda la familia queda tan impactada por lo que acaba de ver que deciden entrar para intentar dormir. Sin embargo, a la mañana siguiente, Arcesio se despierta muy enfermo. Durante todo el día tratan de hacerlo sentir mejor, pero nada sirve, por lo que lo llevan a Bogotá para que sea revisado. Aquí es donde volvemos al inicio. Los doctores oyen esta historia y quedan confundidos, pero al no poder Este explicar muy el estado del raro, hombre, weón. O deciden sea, creerla. Lo raro es que pocos días después Arcesio pierde la vida, por lo que poco a poco la noticia se hace viral, tanto que incluso entrevistan a Mauricio y a sus primos. De hecho, les hicieron varios estudios y los sometieron a terapia de hipnosis, donde les pidieron a 3 de ellos dibujar el objeto en sí, y estos fueron los resultados. Lo raro solo comienza aquí, y es que después del funeral de Arcesio, varias personas misteriosas le pidieron permiso a la familia del hombre para poder examinar su cuerpo, pero estos nunca aceptaron. Sin embargo, en ese tiempo los cementerios solo eran permitidos de almacenar los cuerpos por 6 años. Así que después de ese tiempo, en 1975, cuando van a sacar los restos óseos de Arcesio, se dan cuenta de algo perturbador. Resulta que no había ningún cuerpo que extraer, ni tampoco rastro de que alguna vez haya sido enterrado alguien ahí. Es como si el cuerpo de chinga. Arcesio hubiera desaparecido completamente ¿Te lo poco robaron? después del funeral. Así que realmente nunca se supo qué pasó con Arcesio. Lo que sí se supo es que días después la gente siguió viendo luces en el cielo. De hecho, salieron varios testigos a declarar en los periódicos. Este caso es conocido como el OVNI Anolaima, y es uno de los pocos casos de objetos voladores Marica, no eso sí es identificados muy raro. considerados como oficiales. No se sabe si Arcesio realmente perdió la vida por este encuentro, aunque la mayoría de la gente dice que fue por esto. De igual modo, este es uno de los misterios más No grandes que tiene el país, sé. pero el último caso de la lista No sé, esto me dejó más dudas que respuestas. ¿Qué tal que Arcesio simplemente hubiese sido un comodín? ¿O que lo hubieran abducido los ovnis? Aquí esto me deja más preguntas que respuestas. Yo no sé. Pero bueno, si les gustó, esperen el siguiente videito, la siguiente reacción. Adiós. Cortamos.